Buenas noches, ingeniero. Sí se ve y se escucha. Gracias. Bien, el tema que vamos a ver ahora es ya entrando en materia, directamente cuando estamos hablando de que un elemento tiene una cierta resistencia o el otro elemento complementario tiene otra resistencia o son diferentes materiales, necesariamente hablamos de sección compuesta, que no es lo mismo que si tenemos una viga para saber si es viga T o viga rectangular. En ese caso, estamos hablando de las mismas resistencias, tanto de la viga como de la losa. En cambio, si las resistencias cilíndricas son diferentes de la losa en este caso y de la viga, para nuestro ejemplo, entonces, como estuviéramos hablando de dos materiales totalmente diferentes, por consiguiente, es necesario aplicar la sección compuesta de tal forma que la losa trabaje conjuntamente con la viga y llegaría a formar lo que se determina la superestructura del puente. Bien, por eso es que aquí separamos la resistencia cilíndrica de la losa es menor que la resistencia cilíndrica de la viga, es menor. Entonces tenemos que hacer una transformación de la resistencia de la losa, cuánto de esta losa va a contribuir con la viga para que se vuelva estructura portante. Y obviamente vamos a trabajar con esto en función del ancho efectivo. Acuérdense que esta es una pregunta, ha sido una pregunta de examen y tampoco entiendo por qué no han podido resolverla. Me han puesto directamente de aquí, esto. Esto me han puesto como el teorema de Steiner. Pero nadie me dice qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto. No dicen, simplemente el Steiner es esto, pero ¿qué significa A por Y? Si yo tuviera que aprender con el examen de ustedes, de la mayoría, decididamente no aprendo nada, absolutamente nada. Porque en otra pregunta, por ejemplo, que decía qué se debe hacer, en qué caso se debe realizar la altura de la losa, nadie empieza por el preesfuerzo de cálculo. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en tensiones diferidas o no estamos en tensiones diferidas? La única forma de saber si tenemos que aumentar la altura de la viga es primero calcular el preesfuerzo, calcular el preesfuerzo final y con ese valor del preesfuerzo final entrar a la verificación de las tensiones en las fibras extremas. Y cuando falle, ahí recién vemos en qué caso hay que aumentar la altura. Pero entran directo a solucionar sin saber si hay tensiones diferidas o no hay tensiones diferidas. Y todo esto es porque no quieren leer la pregunta. No quieren leer, no quieren leer. Directamente en la altura, ya, listo. Copian la parte del último para decir que han encontrado la respuesta. Y aquí, en este caso del teorema de Steiner, si yo les hubiera enseñado así el teorema de Steiner, yo estaría seguro que todos estuvieran en la luna sin saber qué estoy haciendo. Y yo no les he enseñado así. Por eso es que la pregunta era explicar brevemente en qué consiste el teorema de Steiner. Y lo que había que hacer era copiar esto. Esta es la respuesta. No necesitaron sacar estos módulos. Había que calcular el módulo de proporcionalidad de la resistencia cilíndrica de la losa, la resistencia cilíndrica de la viga. ¿Para qué? Para calcular este B sub B. Que algunos me lo ponen aquí B sub B, pero no me explican qué es B sub B. Yo tendré que adivinar. ¿Qué es para mí corregir un examen? Yo estoy haciendo cuenta que ustedes me están enseñando a mí. Y si yo logro aprender, les pongo 100, pues. Pero si no entiendo nada, ¿qué cosa voy a calificar? Eso no es un examen. Bien, analicemos ahora cuál es el teorema de Steiner en su profundidad, por eso que les explico yo con Chuis, y por eso en el examen les pregunto brevemente, porque no es necesario que me dibujen esto, no es necesario que me coloquen módulos de estaticidad, directamente entrar al teorema de Steiner. Y para el teorema de Steiner necesitamos transformar directamente la resistencia de un material a otro material para poder volverlo a sección compuesta. Eso es todo. ¿Cómo se hace? En función de esto. Y para esto, en puentes, que solamente en puentes tenemos esta característica.
porque en otro directamente vamos a tener el ancho efectivo de la losa que trabajaría como viga T, como si trabajaría como viga T en una viga en la esquina, no de borde. Obviamente, eso habría que ser. Pero como estamos hablando de puentes, tenemos que sacar esto y decir que el B más pequeño es el valor de S. Por consiguiente, el aporte de la losa hacia la viga es N por B. Ese es el ancho efectivo de la losa que trabaja conjuntamente con la viga por tener menor resistencia que la viga. Como que este B, como este valor de aquí es menor a 1, obviamente que este B también es menor a S, es menor a S, obviamente. Bien, con esto podemos entrar aquí, es el área efectiva. Igual aquí. No llenan nada de esto. Borran todo. ¿Saben cómo me han presentado? Así. 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 Listo. Porque estaba guardado, no hay nada. Y me sacan esto. ¿Cómo quieren que yo adivine qué es esto si no han hecho esto de aquí? Yo podía entender esto cuando eran exámenes presenciales. Podía entender. Se han olvidado la tablita que se multiplica el área por el brazo o el área por el brazo al cuadrado, o si no, la inercia. Ya, puedo entender. Yo no puedo entender cómo, si están con libro abierto, no pueden copiar esto. Y me ponen directamente esto. ¿Y qué es A por Y? Sumatoria de A por Y. No sé. Hay que adivinar. Según ustedes, hay que adivinar. Esos son los grandes problemas que se atraviesan cuando yo estoy en el sistema, en este cálculo, si quieren, cuando estoy queriendo determinar el teorema de Steiner. Para eso hemos hecho en clases, lo mismo que les estoy explicando ahorita está en clases, no es que me estoy inventando ahora. Una vez que tengo esto, calculo el área efectiva de la losa, que es el ancho efectivo de la losa por el espesor de la losa. Y puedo calcular también la inercia efectiva, que es el área efectiva por la altura de la losa al cubo, dividido entre 12. Ustedes saben que esto dividido entre su brazo nos da justamente el módulo resistente. Para eso hemos calculado el momento de inercia. Entonces aquí calculamos simplemente el área de la viga, como hemos modificado, que este ya no es 6 pulgadas, 15 centímetros, y ahora es 8 pulgadas, o sea, 20 centímetros, obviamente que esta área se la vuelve a calcular. En el caso, si fuera una carga HS20, asumiríamos directamente ese valor, a pesar de que no es por la carga que se ha aumentado esto, sino por la incomodidad del vaciado y la posibilidad de presentación de cangrejeras. Entonces, estamos modificando en todo ese valor menos la 11 ya viene con 20 centímetros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el área de la viga, que no es nada del otro mundo, tenemos todos los valores. Tenemos este valor que es B sub T, este de aquí es B sub T, este es B sub B, este es el T sub B, este es el T primo sub B, este es el T sub T, este es el T primo sub T, este es el ancho. O sea, les he dado todos los datos necesarios para que ustedes puedan calcular eso. El área de la viga, considerando solamente que este es 20 centímetros. Entonces, si ya tengo el área, tengo el área de la viga, calculo el área efectiva de la losa, pero he calculado aquí. Si fuera del mismo material, yo tendría S por T. Si fueran del mismo material la losa y la viga, el área sería S por T. ¿No es verdad? Pero como no tiene la misma resistencia, es menor. Eso es lo que yo calculo aquí, el área efectiva, el B por T, que es este, área efectiva. La distancia a la fibra superior, ¿cuánto es? De la losa es la mitad de esto hacia arriba. Este es su brazo. Lo estoy volviendo a explicar porque pensé que habían entendido claramente. Este es su brazo de la losa y este es su brazo de la viga. Nuestra distancia de la excentricidad más el Y sub T y más el T. Esos son directamente sus brazos. El T de los dos.
Entonces, si tenemos todo eso, entonces sí podemos calcular y por este valor, que es esto por esto que es esto por esto al cuadrado, este de aquí es esto por esto, este de aquí es esto por esto al cuadrado, y este que es y por esto al cubo, este de aquí para la losa, y de la inercia igual, de la misma forma calculan con los 20 centímetros, ¿no es verdad? En vez de los 15. Y es decir, hacemos la sumatoria de esto, sumatoria de esto, sumatoria de estos. ¿Qué esos son estos? Estas sumatorias son justamente este. Esas son las sumatorias. Pero si, no, si me ponen así y no sé de dónde han sacado, porque este valor de sumatoria de área por Y, se los voy a marcar. Es este. Sumatoria de las áreas es este. Entonces, estoy sacando de este cuadro, estoy sacando la nueva posición del eje neutro de la sección compuesta a la fibra superior. Eso estoy sacando. Y obviamente la nueva posición del eje neutro respecto a la fibra inferior hace el H total, esta es la suma de la viga más la losa, menos este valor, obviamente. Entonces, de aquí está saliendo, de este mismo está saliendo esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo la verdad es que estoy decepcionado del examen, porque pensé que hicieron acá por lo menos 80 todos, porque era copiar esto. Y esto lo tienen ustedes. Aquí han copiado en sus casas, tienen el folleto fotocopia de la tesis por inscripción. ¿No entiendo? ¿Y este valor de aquí? ¿Qué es este valor de aquí? Es este. Este de aquí es este. En base a aquí ha salido que este valor es este. Este A por Y al cuadrado, este es este. YT al cuadrado es este al cuadrado. Sumatoria de áreas es esto de aquí. Todos los datos tienen aquí. No me quiero reemplazar fórmula, pero este cuadro es importantísimo. Si no hay ese cuadro, ¿de dónde están sacando esta fórmula? ¿Qué están reemplazando aquí? A ver, olvídense de este cuadro y solucionen estas ecuaciones. Yo creo que van a estar 10 días tratando de solucionar esto, porque hay que adivinar. Cuando con un solo cuadro tienen todos los datos para reemplazar. ¿Para qué hemos hecho eso? Todo esto hemos hecho simplemente para calcular esto y esto. Módulo resistente a la fibra superior, sección compuesta. Módulo resistente a la fibra inferior, sección compuesta. Y con esto podemos entrar a calcular el preesfuerzo. Verificación de tensiones, fibras extremas. Pero ya tenemos la sección compuesta, que es el momento en que interviene la losa. Antes de la losa no hay sección compuesta. Es simplemente módulo resistente de la viga. Cuando interviene la losa, ese momento empezamos a hablar de sección compuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Algún reclamo? Porque ya lo han visto sus exámenes, ya los he devuelto. ¿Alguien tiene algún reclamo? ¿Alguna observación? ¿Me he equivocado al revisar? No se olviden que yo también soy humano y me puedo equivocar. No soy perfecto, nadie es perfecto. Entonces, de repente, alguno de ustedes ha visto su examen y si yo he hecho bien porque me ha puesto mal. Este es el momento en que me puedes reclamar. Así lo vemos con todos. Si yo me he equivocado y si el alumno se ha equivocado, para que no se vuelva a equivocar nunca más. Y que sirva para todos, para que tampoco nadie se equivoque nunca más en ese tema. ¿Alguien tiene alguna observación? Dije, buenas. Buenas noches. Acerca de lo que acaba de explicar ahora, en el examen yo le he puesto un poco de manera teórica, o sea que el teorema de Steiner lo que explica es el efecto que produce un área
respecto a un eje, un momento pues genera un área respecto a un eje, donde está... Respecto a un eje paralelo, sí. Ah, He leído, no es el único que ha hecho eso, pero la pregunta es, ¿qué estamos estudiando? ¿Derecho? ¿Medicina? ¿Sociales? Esto es ingeniería. Y en ingeniería lo que menos importa es la teoría, o sea, lo que uno escribe. Todo se debe demostrar. Está bien que digan lo primero que has dicho, que el cálculo de Steiner no significa para sacar una sección, un eje paralelo al que queremos. Sí, eso está bien, es su definición. Pero ¿y cómo funciona eso? ¿Cómo? Es lo que yo necesito saber, que me digan cómo. No que me cuenten, que me digan, ¿sabe qué? 2 por 3 se multiplica, entonces cuando se multiplica, el resultado es 6 y llevo 1. Eso está bien para derecho. Esto es ingeniería. Y en ingeniería hay que hacer ecuaciones, hay que hacer cálculos, hay que hacer fórmulas. Yo nunca he pedido que aprendan fórmulas de memoria, nunca. Es más, el mejor ingeniero para mí no es el que se aprende de memoria la ingeniería. El mejor ingeniero para mí es el que sabe dónde buscar las fórmulas y dónde hacer las consultas para solucionar un problema. Ese es un buen ingeniero. Pero ¿de qué me sirve que me digan, ¿saben qué? Una viga de hormigón preforzada se calcula pues sus talones, se calculan sus vainas, se calculan sus fierros, se calculan sus bordillos, se calculan sus cañerías y así sale el puente? Eso está bien para un abogado que me diga eso, pero no para un ingeniero. Un ingeniero tiene que calcular. Esa es la función del ingeniero. Solucionar el problema, no contarnos cuentos de cómo se hace. Entonces, al describir brevemente el teorema de Stein, no quiere decir que me cuenten ustedes, sino que hagan lo que estoy haciendo ahorita yo. ¿Saben cuánto tiempo me ha llevado explicándolos a ustedes? 20 minutos. Explicándolos, espero. Ustedes no necesitan explicar a nadie. Ustedes se agarran del examen y empiezan a copiar todo esto. Y listo, se acaba el problema. No entiendo por qué quieren complicarse. Por eso les digo, lean bien la pregunta. Si la pregunta dice describir, describan. Si la pregunta dice calcular, calculen. ¿Está claro? Sí, esa observación tenía y acabo de realizar mi examen con todas las observaciones, entonces netamente todo es en base a ecuaciones, o sea, un Claro. poco de lado la parte teórica. No, la parte teórica es para definir. Por ejemplo, si yo te pregunto, hubiera preguntado a vos, ¿qué se entiende por tensión previa? Entonces tú me hubieras podido responder, significa la aplicación de tensiones antes y durante y después de la aplicación de las cargas, transformando una estructura plástica frágil en sí en una estructura elástica a la que pueden aplicar las teorías de las estructuras. Esa es la definición. Yo lo pongo eso, no hay problema. Pero ahora tengo que decirte cómo funciona justamente el peso forzado. ¿No es verdad? Entonces te diré, el tiempo es igual a 0. El peso forzado trabaja estas tensiones. Trabaja el peso propio, trabaja la compresión y trabaja solamente el momento interno de la estructura. Pero son ecuaciones. Está bien que te haya dicho en qué consiste el hormigón preforzado. Esa es definición. Pero si yo te pongo en qué consiste el sistema preforzado posttensado aplicado al sistema posttensado, quiere decir que tú me tienes que decir la definición, qué es el sistema preforzado, y después me digas cómo se aplica el sistema posttensado. Y eso son ecuaciones, discúlpame, son ecuaciones. Así les he explicado yo, así les he enseñado también. Si yo me hubiera abocado solamente a lo que es la palabra teoría, no creo que en más de 4 clases nos hubiera llevado que yo les dicte directamente las definiciones. Pero la idea no es esa. ¿Qué les dije desde el principio? Les dije que como no se puede hacer clases prácticas, porque no hay puentes para empezar o no hay estructuras preforzadas aquí, y si hubieran, yo no puedo ir con 111 alumnos, ¿no es verdad? Ni a mí me dejarían entrar, dirían, están viniendo a perjudicar la obra. Si ustedes fueran como antes 10 alumnos, yo puedo llevar los 10 a la obra y decir, así es, así es, así es, así es. Como no puedo hacerlo por la cantidad de alumnos que hay, entonces he decidido hacer un puente, pero no les doy los datos y les digo, hagan.
sino les digo, aquí están sus datos y les voy a enseñar cómo se calcula un puente. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué es eso que ustedes tienen que calcular el puente? No hay cálculo sin teoría, porque si no se habla teoría no vas a poder calcular. Pero tampoco hay teoría sin cálculo o sin práctica, no hay. Si quieres ser un ingeniero completo, tienes que saber calcular y tienes que saber cómo se construye. Porque en algún momento te van a preguntar, tú como consultor, yo te puedo ir a tu oficina y decirte, ¿por qué has calculado así? ¿No es mejor que hubieras colocado en vez de torones, por ejemplo, de media? ¿Por qué no has metido una pulgada? En teoría me puedes contestar, pero en la práctica no. Por eso es tan importante que ustedes hagan este cálculo del puente. En construcción de edificios, por ejemplo, les comento esto, de que me pidieron ir a ver la nueva terminal de bus, la que estoy construyendo. Pero es peor todavía, porque ya tengo 288 alumnos. ¿Cómo yo llevo 288? Bueno, llegar es fácil. Desde la dirección hasta qué trufio hay, llegan. Pero ¿cómo entran 288 alumnos a la obra sin perjudicar la obra que se está construyendo? Es imposible. El dueño me saca patatas a mí. Entonces, llevaría grupos de 10. Quiere decir que tengo que llevar 28 veces, tengo que llevar alumnos allá. Entonces dejaré de trabajar, me dedicaré a mostrar nomás la obra, porque mientras yo les explico a ustedes quién dirige la obra. El gran problema de esto es el número de alumnos que impiden hacer una práctica real. No se puede, lamentablemente no se puede. Quise hacer una discriminación, pero después me di cuenta que era una discriminación odiosa. De decirles, ok, los 10 mejores exámenes los voy a llevar a la obra. Pero de repente el examen 11, por una idiotez, no ha llegado a la misma nota que el otro. Entonces estoy discriminando injustamente. Por eso es que decidió no hacerlo. Entonces, ahora en tu caso, yo te entiendo que tú has querido ser teórico, pero debes acordarte también que cuando Dios explicó la teoría, no era solamente letra y bla, bla. Era puro ecuación. Lo que estás viendo aquí son las mismas ecuaciones que he utilizado en la teoría. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, ingeniero, concuerdo con usted en esa parte, porque sí, en todos los ejercicios, en todas las preguntas, las observaciones que me puse es netamente por ecuaciones. Sí. Es que te podría decir, la pregunta, tú puedes decir, y es el cálculo del eje neutro de la sección compuesta. Para calcular el eje neutro de la sección compuesta, el eje neutro, se puede aplicar el teorema de Steiner. Y listo. Ya me has dicho que es para calcular el eje neutro de la sección compuesta. Eso es teoría. Pero ¿y cómo se hace eso? Ahí está el problema de nosotros los ingenieros, que tenemos que demostrar cómo se hace. No solamente contar, cuento que es para qué, sino cómo se hace para llegar a esa definición. ¿Está claro? Y si lees bien la pregunta, dice, explicar brevemente el funcionamiento, no dice la teoría del Steiner, dice el funcionamiento del teorema de Steiner. ¿No es verdad? Bien, ¿alguna pregunta de alguien más? ¿Alguna observación que tenga de su examen? Ya les digo, como que el alumno que acaba de hacer la pregunta, gracias a él ustedes también van a saber que en ingeniería hay que demostrar todo. No hay que contar cuentos del más allá, ¿no? Está bien para los abogados, economistas, que dicen voy a cambiar el TIR por el VAN y van a ver mi beneficio costo, es una maravilla, sí. Eso es teoría. Pero ¿y cómo se hace eso? Ahí está el problema de la ingeniería ya. Son ecuaciones. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, Dime. la primera pregunta del examen, el problema planteado de la viga simplemente apoyada. Tengo que hacer una verificación, una suposición de la altura es igual a 3 veces la base. ¿Con eso debo trabajar?
¿O cómo debo A ver. hacer? A ver, un momentito. Cuando... son excelentes estas preguntas porque realmente nos van a aclarar. Cuando decía esto, cuando les puse esto en la pizarra, ¿qué significaba esto? Altura es mayor o igual a L sobre 20. ¿Qué significaba esto? Esto es un puente con carga HS20. Y les he explicado, esta proporción de la altura respecto a la luz es solamente para carga HS20, tren tipo. Es más, cuando hemos cambiado de HS20 a HS25, ¿qué hemos hecho? Hemos aumentado el cortante del tren tipo por 1.25. Hemos acomodado, pero hemos aumentado una viga más porque esta proporción ya no se cumplía. Nuestra proporción del sobre 20 no es para cualquier carga, es solamente para carga HS20. Entonces, si yo aumento HS25 en puentes, estoy aumentando una carga, por consiguiente, esto no cumpliría. Por eso mismo aumento una viga más, en vez de 3 coloco 4. Y si ahora estoy diciendo una viga rectangular de un edificio así, ¿van a aplicar esto? O sea, en la losa que aguante esta viga, ¿le van a meter un camión? ¿Sí? Para simular una carga HS20 la van a meter encima de la losa. Hagan de cuenta que es un mezanini. Y este mezanini le van a meter un camión aquí para que simule esta relación. No. Entonces, ¿qué les he enseñado yo a hacer? Claro, les he dicho, cuando no se trata de puentes, la forma de calcular es con la sección ideal. ¿Te acuerdas de eso? ¿Qué es la sección ideal? Módulo resistente de la sección debe ser mayor o igual al módulo resistente solicitado. ¿Cuál es el módulo resistente solicitado? Es el momento dividido entre la tensión admisible del material. Y eso se iguala al módulo resistente, en este caso de una viga. ¿Y cuánto es de una viga? Es base por altura al cuadrado sobre 6. Ese es el módulo resistente de esto. Entonces, igualamos, y quién lo voy a poner aquí para que no se olviden, que el módulo necesario es igual al momento total dividido entre FC, ¿no? Entre la tensión admisible. Y esto igualamos al módulo resistente de la sección, que es igual a la base por la altura al cuadrado dividido entre 6. ¿No es verdad? Ese es. Si va a ser una nota. Ese es, ¿verdad? Este tenemos. ¿Cuál es el módulo momento total? Es el módulo, es el momento debido a la carga muerta y momento a la carga viva. Es el módulo momento total. Pero no tenemos el momento debido a la carga muerta. Porque recién estamos dimensionando la viga. ¿Cómo podemos tener la sección? Recién vamos a dimensionar esto. Entonces, ¿de dónde partimos? Partimos de que el H es igual a 3B. ¿No es verdad? Este H es igual a 3B, lo reemplazo aquí. Entonces voy a tener H en función del momento total y de la tensión admisible del concreto. Y sabemos que este es 0.45 de la resistencia cinética del hormigón. Y D de espejo directamente o H o B. Depende de cuál estoy reemplazando aquí. Eso era todo. Primer cálculo era eso. Sacar la base o la altura. Bien, si tengo la altura, entonces voy al raciocinio. ¿Qué es este módulo resistente? ¿Qué es? ¿O qué es? Sirve para
Cualquiera de estos módulos sirve para estructuras de madera, estructuras metálicas, estructuras de hormigón armado, para alambres, para todo lo que quieran. Es el módulo resistente de un determinado material, de una sección en realidad. No es solamente para el hormigón preesforzado, no es. Quizá lo único que se asemeja al hormigón preesforzado es que la resistencia cilíndrica de esto es más alto que el de la viga o de la losa. Ya, entonces estoy hablando ya de hormigón preesforzado porque tiene mayor resistencia. O si no, que el H es igual a 3B. Entonces estoy hablando de preesforzado, no estoy hablando de hormigón armado. Pero eso no me da el resultado. Lo que me da el resultado real, y eso es lo marcado, que en hormigón armado, si yo calculo una sección así, en hormigón preesforzado solamente necesito una sección así. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que la altura es la mitad y la base no es la mitad, es B tercios. B tercios de la altura, de esta altura. Es esto. Entonces, con esta sección de hormigón preesforzado, yo estoy supliendo esta sección de hormigón armado. Sí, eso hemos llevado en teoría, pero no hemos llevado para que entre por una oreja y salga por la otra, sino para que asimilemos y veamos qué estamos calculando. Entonces, una vez que hemos determinado esto, decimos calcular su excentricidad, obviamente, que es y a ser B menos 0.1H. Y de ahí vamos a estar recién a calcular el preesfuerzo. Vamos a tener un momento por carga muerta. Ya podemos calcular porque hemos determinado una sección. Al igualar este a este, estamos determinando o B o H. Y al tener B tenemos H, obviamente. Entonces, ya tengo la sección, también puedo saber cuál es la carga muerta, propia, peso propio. Y eso lo multiplico por L al cuadrado dividido entre 8, tengo el momento por carga muerta. Y el momento por carga viva era los 4.250 de la carga viva que recibe esa losa, que ese era su dato. Y el dato que les he dado es carga viva. Y no necesito decir, esto es carga viva, porque si dice recibe una carga, no quiere decir que recibe su peso propio más. Está recibiendo una carga encima. El momento por peso propio no vamos a calcular recién. Cuando tengamos el valor del preesfuerzo, podemos sacar, que decía, considerar pérdidas mínimas. Bueno, entonces calculamos con 1.2 y verificamos en las fibras extremas. Y ahí veíamos si cumplía o no cumplía. Si entramos en tensiones diferidas o no entramos en tensiones diferidas. Y si estábamos lejos de los resultados, entonces ya no tenía que volver a hacer iteraciones, ya habían resuelto el problema ahí, como examen. Sino decir, como no verifican, no se puede, y la tensión de trabajo es mucho mayor que la admisible, entonces se deberá aumentar la altura. Listo, solucionó todo el problema del examen. No necesitaban determinar número de torones, cables, posición, no, nada. No se preguntaba eso. Se preguntó determinar la sección, determinar la excentricidad y verificar las tensiones en fibras extremas. Punto. No les he dicho, sigan haciendo hasta que solucione el problema. No dice eso. Por eso es que tienen que leer la pregunta para hacer la respuesta. Y si dice eso nomás, verificar tensión, no, verifican y se acaba el problema. No verificó, qué pena. No se olviden que esa carga viva que le estoy poniendo me he inventado. No es una carga real que se presenta. Es una carga bien grande. Del camión, estamos hablando de 4.5 toneladas como empuje. Ahora aquí, de personas humanas que son 500 kilogramos, 500 kilopontos por metro cuadrado, imposible que me dé esa carga viva, pues, de 4.250 por metro cuadrado. Imposible. Pero yo los he puesto así a propósito porque sabía que no se iba a cumplir. Pero quería que le verifiquen y me digan, no cumple. Y no sirve tampoco hacer tensiones diferidas porque estamos muy lejos, hay que aumentar la altura. Ahí sí que hay que aumentar la altura. ¿Está claro? Inge, tenía la dudita del momento total. Una vez que he hallado, digamos, con la carga de datos que nos dio en el examen, tengo mi sección. Y ese es el momento por carga viva. Tengo que calcular otra vez otro momento total considerando el peso propio de la viga más. Claro. Y hacer otra
una iteración o hacer calcular No. otra altura, ¿Qué es? considerando el peso propio, Entonces, ¿qué crees? ¿Qué dice aquí? momento total. Ya, entonces no dice momento por carga viva. ¿Y qué es el momento total? El momento total, solamente ustedes han llevado esto, o sea, el momento total es igual al momento por carga muerta más el momento por carga viva. Eso es, ¿no es verdad? Entonces, esto tenía. Y esto lo calculaban con esta ecuación, con este. Reemplazando que el doble necesario era esta altura, o reemplazamos aquí, que este es 3b, entonces vamos a tener b al 9b al cubo sobre 6, si quieren, y igualamos al momento total, que también está en función del b por h, porque la sección, la carga es b por h por P específico del hormigón, ¿no es verdad? Pero ese b por h también es h es igual a 3b. Entonces van a tener o h de incógnita o b de incógnita. Entonces, ese momento recién van a poder calcular el momento por carga muerta, recién. Y con ese momento por carga muerta, recién pueden entrar a determinar el valor del esfuerzo. ¿Está claro? Revisen un poquito esto, que está cálculo de una viga por sección ideal, cuando no es puente. Ahí está todo esto explicado. Si hubieran estudiado, de entrada hubieran sabido que no estoy hablando del sobre 20, porque no estoy hablando de una viga de puente. Para empezar, una viga de puente rara vez es así rectangular. Además que no les voy a dar el T sub T, T prima sub T, T sub B, no, ¿para qué? Complicar la vida. Yo lo que quiero es que sepan solucionar el problema y enfocarlo. Hay algunos que tienen muy buena nota en esto. Se han equivocado en cálculos, sí, pero eso a mí no me interesaba el enfoque que le estaban dando a la solución del problema. Y si parten por esto, obviamente que está mal viable. Ya no, ¿qué cosa voy a revisar? ¿Alguna pregunta más? ¿Está todo claro? Bien, si no hay más preguntas, vamos a quedar aquí. Nos vemos el día de mañana. Que tengan muy buena noche.